Este 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es también una fecha muy especial para rendir homenaje a todas las mujeres que han desafiado límites y superado obstáculos en el mundo del running. Desde los primeros pasos hasta la exigente maratón, el camino de las mujeres en este deporte ha sido largo, con muchos obstáculos y lleno de desafíos. En este episodio hablaremos y recordaremos a las pioneras que abrieron el camino, las barreras que aún persisten y lo que podemos hacer todos para lograr que mujeres y hombres corramos en un medio y condiciones seguros e igualitarios. Hola, soy Carles Álvarez y en este nuevo episodio de Maldito Runner hablaremos sobre el largo y complicado camino de las mujeres en el running. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos e información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy nos acompaña Pamela Rea, comunicadora y especialista en marketing. Ella, desde el 2011, gracias al impulso y motivación de su papá, se dedica apasionadamente al running. Y en los últimos años, adicionalmente, le encontró el gusto al trail running, lo que la llevó a hacer rutas espectaculares por Huaraz y Cusco. Y por si fuera poco, actualmente toda su experiencia running la comparte y divulga en un estilo interesante y entretenido a través de sus redes sociales, donde es conocida como Pame Moon. Bienvenida, Pamela, a Maldito Runner. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, Pamela, abordemos el tema de hoy. ¿Tienes una idea desde cuándo corren las mujeres? ¿Desde cuándo corren las mujeres? ¿Cuándo crees más o menos? ¿Desde qué año? Definitivamente desde el siglo XX tiene que ser, ¿no? Aparente. No podría decirte desde qué año exactamente, pero sé que fue mucho después que de los hombres. Sí, yo tengo algunos datos aquí que quería compartírtelos y también con todos los oyentes y sobre todo las runners que nos están escuchando, ¿no? Que es importante saberlo porque de los hombres hay mucha información en todos los campos, como siempre, ¿no? La mujer es presentada invisible durante muchos años. Y en el caso de los hombres, yo hice un programa hace unas semanas de la historia del running. Se sabe con cierta estadística, cierta historia y registro que se viene corriendo desde mediados del siglo XIX, 1850, ¿no? Ese es, digamos, el pre-running. Y desde 1961 los hombres, porque así comenzó esto, los hombres corren gracias a un neozelandés, Arthur Lydiard, que creó el primer grupo de running, el primer club de running, pero todos hombres, por supuesto, ¿no? En el caso de las mujeres, he estado revisando la historia y hay una mujer que es reconocida mundialmente como la primera runner que corre en una maratón, la primera maratonista, ¿no? Katherine Schweizer, que corrió la maratón de Boston en 1960. ¿Qué impresión te da esto, no? De que estamos hablando de que la mujer corre, comparada al hombre, muy reciente, porque 1967 es reciente, comparado con 1850, que los hombres están corriendo, ¿no? Y es más, la primera maratón oficial se corrió en los Juegos Olímpicos de Grecia, 1896. Imagínate, los hombres ya corrían maratón en 1896 y la mujer oficialmente, no es que no hayan corrido antes, ¿eh? Vamos a ver eso también. Oficialmente corre en 1967. ¿Qué impresión te da esto en primer lugar? De hecho, sí había escuchado la historia de esta runner porque hay fotos donde de hecho la quieren sacar, ¿no? Y ella de hecho corre con ropa de varón como para estar camuflada, ¿no? Con polera así, y la jalaban. Así Y es, ella aún así lo terminó y fue como, wow, qué increíble que haya todavía esa brecha. Hoy en día también hay brecha, quizás ya no tanto en el deporte, pero en el día a día siempre va a haber esta brecha lamentablemente. Y que felizmente poco a poco también los varones son partícipes de que esta brecha se disminuya. y sí, o sea, la brecha entre hombres y mujeres, por ese tema del género, que a algunos no les gusta que hablemos esa palabra, sobre todo ciertos sectores conservadores, no les resulta agradable ese término, pero sí, hay que hablar de género, pues, masculino y femenino, ¿no? Hay diferencias, y no solamente fisiológicas, que son obvias y inevitables, estamos hablando del Exacto. tema de oportunidades, en realidad, ¿no? Y ese es el tema, no es que seamos iguales hombres y mujeres, nunca lo vamos a hacer, pero en oportunidades sí tiene que haber igualdad, ¿no? Si no, la competencia no es legítima, ¿no? No es justa. Entonces, en este tema Exacto. de Katherine Schweizer, si bien es cierto, se evidencia que ya no se da esos temas en la actualidad. Imagínate una mujer que le estén prohibiendo correr, que la saquen de una carrera por ser mujer, hoy es imposible, ¿no? Sin embargo, hay sí restricciones sutiles. Eso es quizás lo más preocupante, ¿no?
porque antes eran obvias, evidentes, groseras, como el caso de Katherine. Pero hoy en día, incluso en el running, hay algunas diferencias y restricciones sutiles que también la vamos a conversar, ¿no? Pero sin embargo, eso es Katherine Schweizer, que es conocida como la primer runner, que además no es que la aceptaron porque fue a inscribirse, le dijeron ya muy bien, estás inscrita. O sea, ella tuvo que hacer ciertas cosas para poder inscribirse. No puso que era Katherine Schweizer, puso sus siglas, KS. Y los que le inscribieron pensaron que era un hombre. Y como bien tú lo dices, en la foto aparece vestida y bastante varonil, ¿no? Y por eso es que compitió, porque si hubiera puesto Katherine Schweizer no competía. Esa viveza, entre comillas, muy buena viveza de parte de ella, logró que compita y que la reconozcan. Sin embargo, mira otro dato interesante que nos da la historia. Hubo una griega, Stamata Reviti, que corrió una maratón, la primera maratón de los Juegos Olímpicos modernos, 1996 en Grecia. Y igual que Katherine, tuvo problemas, incluso hasta problemas más graves. En una máquina del tiempo, regresamos a 1896. Tú como mujer, corriendo una maratón, ¿cómo te imaginas el ambiente, las condiciones, la mentalidad de la época, ¿no? Sentiría mucho miedo, definitivamente demasiado miedo porque estoy rompiendo las reglas de la sociedad en ese momento, pero también al mismo tiempo me sentiría orgullosa que estoy haciendo algo que probablemente cambie y que quizás con esta acción pueda motivar a más mujeres a hacerlo, ¿no? O sea, tendría mucho miedo, pero creo que esa motivación de poder como que ser la primera y que por favor nos den la oportunidad de correr y que podemos hacerlo bien, se nos dé esa oportunidad, pues no, para mostrarnos, no hay ningún daño de por medio, entonces yo creo que se hubiera sentido mucho miedo las miradas, ¿no? O quizás algunos obstáculos que puedan poner en el camino, pero sí sentiría como también orgullo, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? De acuerdo a lo que he estado revisando, las mujeres tienen una particularidad. Todos tenemos miedo. Y es injusto decir que tener miedo es de mujeres. No, hombres y mujeres tenemos miedo. Pero la mujer tiene un plus adicional frente al hombre. La mujer, como el hombre, puede tener miedo, pero es osada. Tiene una valentía, un coraje que la lleva, a pesar de eso, a hacerlo lo que tiene que hacer. Incluso si se trata de los hijos, si se trata de la pareja, de la familia, uy, la mujer es decidida, ¿no? En el caso de esta griega, esta Mata Reviti, ¿por qué se inscribió en la maratón? Era una mujer de una zona pobre en Grecia que tenía una hija pequeña y tuvo que emigrar a Atenas como mucha gente, pues para buscar un futuro mejor. Y en el camino, es más, tuvo que caminar kilómetros, porque en esa época no tenía para pagar la movilidad, pues una mujer pobre. Y en el camino comenta la historia que se encuentra con un hombre ya cerca a Atenas, y el hombre le pregunta, ¿de dónde viene? Le dice, vengo de este pueblo. Y el hombre dice, ¿pero qué? ¿Tan lejos? Y había caminado más de 100 kilómetros. Y le dice, sí, y con su hijita, ¿no? Cargándola. Y entonces el hombre le dice, pero ¿a dónde vas? Me voy a Atenas, pero no para correr la maratón, sino para un futuro mejor. Y el hombre le dice, pero tú que resistes tanto, ¿por qué no en Atenas te inscribes a la maratón? Va a haber una carrera, una maratón para los Juegos Olímpicos y van a pagar plata. Entonces la mujer, en este caso esta Mata, por su hija, por la necesidad económica, decide participar en la maratón. Pero ojo, en esa época, para participar en una maratón, el que se inscribía tenía que ir con testigos. O sea, tener 3 o 4 testigos que en la ruta digan que efectivamente la persona corrió, porque no había chips como hay ahora, pues. Entonces ella tuvo que conseguir sus testigos, y sus testigos fue el alcalde, fue un policía y un profesor de Atenas. Corrió la maratón. Y cuando estaba por llegar al estadio, apenas de 200 metros, los policías la atajan y no la dejan entrar. Ella, a pesar de eso, a diferencia de Katherine Schweizer, no contó con el apoyo de la gente. Ella peleó con los policías, se escabulló y corrió y llegó hasta la meta. Y lamentablemente el Comité Olímpico no le reconoció eso. A pesar que ella presentó a sus testigos, hizo todo un lío, salió una nota en el periódico, por eso es que se sabe la historia, salió una nota, eso está registrado en un periódico antiguo, por eso se sabe que sucedió eso. Pero el Comité Olímpico no le reconoció, porque el Comité Olímpico no permitía que las mujeres participen en ningún deporte incluso. Entonces imagínate esos problemas que tenía la mujer en esa época, ¿no? Qué duro, ¿no? Sí, qué duro. Y qué injusto también. Claro, y en el caso del Perú, he tratado de buscar información de runners, de maratonistas, mujeres, y mira que el dato es más grave todavía.
No existe, según los registros, no hay mujeres maratonistas en el pasado. Cuando pongo historia de la maratón, todos son hombres. Y pongo primera maratonista mujer, ¿sabes cuál es el nombre que me da? Inés Melchor. Estamos hablando del siglo XXI, 2000. Ujú. Y la segunda, Gladys Tejeda. Después, no existen. Y claro, en inteligencia artificial te dicen, no es que no existan, sino que no hay registro. De hecho, que hay registro, pero lamentablemente también ahí hay un desnivel, una injusticia, ¿no? La historia no registra a las mujeres. Bueno, eso se sabe en todo, en ciencia, en profesiones, y en el deporte como el running, tampoco, ¿no? Así es. Y ese dato no lo sabía. O sea, sé que se hizo mediática Inés Melchor, pero que no haya registros es duro, ¿no? Y también como da pena que ese esfuerzo no se registre, por lo menos, ¿no? Así es duro que ese esfuerzo, porque es un esfuerzo, ¿no? Que no se registre. Ahora, tú sabes que una de las principales razones por las que el machismo prohibía la participación de las mujeres en deportes era porque son débiles, porque tenían temor de que al permitirlas participar por su debilidad se caigan, se desvanezcan. Y eso iba a dar mala imagen a la actividad, al deporte, a los Juegos Olímpicos. Eso también es una percepción sumamente injusta, ¿cierto? Sí. Totalmente injusto, o sea, es cierto, somos totalmente diferentes físicamente. Está comprobado que hay mujeres que llegan a ser muy fuertes y pueden cargar pesos inimaginables, no sé, en otros deportes. No hay limitante. Obviamente no va a ser igual que el de un hombre, pero aguantamos. Y esos son mitos, te digo, ¿ah? Porque ese fue el principal argumento por qué no se admitían mujeres en la maratón y en los deportes en general. Sin embargo, ya en la década del 60, ese mito de que las mujeres al practicar un esfuerzo físico, un deporte, se desvanecen, se caen, se pueden morir, derrumbó con la ciencia. La ciencia demostró que tanto hombres como mujeres pueden desvanecerse ante un esfuerzo físico. O sea, no es que la mujer se desvanece por un esfuerzo físico porque es mujer. El ser humano se desvanece, hombre o mujer, por un esfuerzo físico. Por lo tanto, el tema no está en restringir a la mujer, sino en que la preparación de hombre o mujer tiene que ser la adecuada para soportar ese ejercicio físico y superarlo, ¿no? Por eso es que recién en los Juegos Olímpicos la mujer participa en la maratón en 1984, imagínate, 1984 se da la primera maratón femenina en los Juegos Olímpicos. Imagínate cuánto tiempo. Que eso, pues, definitivamente marcó mucha injusticia, porque muchas maratonistas existieron hasta 1984. Terrible, ¿no? Sí, en verdad que es como, me da gusto que hoy en día ya no se den esas cosas y que podamos vivir como, tengamos mayor oportunidad, ¿no? Y que sea más reconocido. Tú como mujer, habiendo hecho esta revisión histórica con el plano totalmente inclinado hacia arriba, adverso para una mujer en el running, ¿cuál es tu historia? ¿Tú has sentido problemas, dificultades, inseguridades al correr? Sí, o sea, muchas veces, y de hecho al inicio, yo, para ser sincera, era una chica súper sedentaria, ya era de las niñas que en el colegio no hacían educación física, y por la motivación de mi papá es militar, me invitaba a las carreras y yo como que no, no quiero, no quiero, no quiero, me invitó, listo. Y empecé y era un cambio totalmente diferente que veas a Pamela haciendo deporte, para empezar. Y correr era un deporte totalmente diferente, que por más que lo compartía con mi papá, sentía que era aún así un deporte bastante individual, porque al final en la carrera te quedas corriendo solo, no es que estés corriendo en mancha. Me gustó tanto que empecé a recibir como opiniones de familiares incluso que era como ya no se me veía femenina, ¿no? Que se me veía masculina haciendo deporte, ¿no? Y era como que, ¿qué? O sea, me sorprendía porque era, ¿por qué, no? O sea, ya obviamente cuando uno hace running, no solo es correr, empecé a hacer ciertos ejercicios de fortalecimiento y me veían con alguna pesa por fortalecer y era como, ay, cuidado, que se te ve machona, ¿no? Esas palabras que a mí incluso me generaban inseguridad, ¿no?
Esa fue una primera etapa que la verdad la supe llevar, pero ya luego cuando empecé a correr mucho más, grupos de running, etcétera, y de hecho te soy sincera, hasta hoy siento que dependo mucho de si es que puedo ir con alguien, ¿sabes? O sea, yo no voy a, y te soy sincera, no salgo a entrenar, mi grupo de entrenamiento sub 4 entrena a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que yo para salir de mi casa tengo que salir 4:30 de la mañana. Yo solamente voy a entrenar con ellos si es que hay algún amigo que me puede pasar a recoger, porque me da miedo, me da terror. O sea, en algunos casos al inicio yo iba en taxi, pero no sabes la tortura que sentía, me sudaban las manos, llegaba estresada porque tienen que ir por toda la Costa Verde y era como demasiado estresante. O sea, en vez de relajarme con el deporte me estresaba y era como que ya dije, ¿para qué voy a estar así? Bueno, me voy a exponer, etcétera. Tengo que correr por mi casa, no esperar, quizás mi hermano también correr con él, pero no puedo completar una semana de entrenamiento si es que no tengo algún amigo o amiga que se una conmigo para salir a correr. Y no porque quiera que me jalen, sino porque me da mucho miedo salir. Y yo vivo lejos, vivo en Chorrillos, pero mi zona de entrenamiento es en Miraflores, San Isidro Barranco. Y me da terror, terror. Y es como, a veces me desalienta porque cuando me preparaba para mi maratón o para mi media, que los entrenamientos son seguidos, decía, pucha, o sea, no voy a poder ir porque en verdad, o sea, muchas personas me dicen, ay, Pamela, no seas miedosa, no va a pasar nada. Y luego prendes las noticias y es como, oye, han robado, han secuestrado a personas hasta en aplicaciones que son conocidas, ¿no? Y yo hace varios meses como que puse una publicación en mis historias como, chicos, ¿tienen algún taxi así realmente seguro que me puedan decir que puedo ir hasta dormida? Y era como que me gustó bastante porque varias personas eran como que, oye, yo mando a mi hija con esta persona, me mandaron contactos y como que se sentía porque ya no sentía eso de que me decían, ay, qué miedosa eres, ¿por qué no te avientas a salir? Sino, oye, sí ten cuidado porque en verdad las cosas están feas. Y hoy en día me pasa eso, ¿no? O sea, yo mil veces para cualquier cosa que quiero hacer, tengo que pensar muy bien cómo voy a regresar. Si no, no salgo, prefiero quedarme en mi casa porque es estresante, ¿no? Entonces, hasta hoy lo vivo, ¿no? No solo por los taxis, sino si quiero salir a correr, literalmente un día antes me siento a ver qué ruta voy a hacer para ver los kilometrajes, contar en Google Maps los kilometrajes y por qué zonas me voy a meter para sentir que voy a estar en zonas donde hay gente, ¿no? Porque antes yo corría por Barranco sola y después salió una noticia que robaron a unas señoras. Y era como que ya no puedo estar por ahí. O sea, era como que frustrante, ¿no? Es lo que queda hacer porque la inseguridad es así y siento que aún más en una mujer que los chicos pasas, te molestan, ¿no? O sea, y me ha pasado e incluso he recibido como críticas de, ¿para qué sales a entrenar temprano? O sea, tú misma te exhibes y era como, no, o sea, ¿por qué es que me voy a cohibir de entrenar temprano? Tengo que trabajar, tengo que hacer más cosas, mi entrenamiento es en la madrugada, ¿no? O me decían que, ¿por qué te pones esa ropa? Te soy sincero también. He salido con buzos, con poleras e igual me molestan. O sea, igual están ahí detrás. Las bicicletas que a veces pasan, o sea, me ha pasado cuando he corrido por las calles de Barranco, que incluso me han querido manosear. O sea, las bicicletas se sobreparaban y era como que ya, o sea, mi entrenamiento se iba al tacho. Me ponía a llorar y me iba a mi casa porque es como, uno, la gente no se mete por miedo, o la gente no se mete porque, en fin, es indiferente. Los carros sobreparan y te empiezan a decir cosas imprudentes, ¿no? Entonces, es frustrante. Entonces, de hecho, mi papá de por sí me ha inculcado el deporte, pero también me lo ha dicho, hazlo con cuidado. O sea, no tienes por qué ponerte tanta a la deriva, ¿no? Yo sé que tú quieres entrenar, Pamela, a 3 de la mañana, pero asegúrate de que estés bien, ¿no? O sea, me ha pasado que cuando tengo carreras de madrugada, Perú Trail Series, que tienes que irte al bus a las 4 de la mañana, quedaba con amigas, ya, hay que quedarnos a dormir en una casa y éramos 3 4 e íbamos en taxi juntas. O sea, toda esa logística tenemos que hacer y siento que muchas mujeres lo hacen para ir a entrenar juntas y con cuidado, ¿no? Que es diferente como quizás un hombre se siente como que más canchero y todo bien, porque los hombres también pueden pasar por peligros, ¿no? Pero siento que una mujer es mucho más vulnerable. Entonces, eso es algo que vivo en el día a día. Definitivamente, ¿no? Y aquí hay un tema. Bien es cierto, la inseguridad afecta a todos, pero en este tema de inseguridad le afecta más a la mujer. La mujer está más en riesgo por distintos factores que acabas de mencionar, ¿no? Lo más probable es que se van a meter con una mujer, pues, porque peor si está corriendo sola, ¿no?
Con un hombre no, pues. ¿No? Yo he corrido solo en zonas oscuras y no he sentido ese miedo. Y es injusto realmente, ¿no? Porque al final hombres y mujeres, ahí sí somos iguales, en ese derecho, en el derecho de correr por donde querramos, a la hora que querramos, en la noche, si hay oscuridad o no, y no tener miedo. Pero en el caso de la mujer, sí, definitivamente tiene miedo. Y este mensaje va a aquellos hombres, incluso hasta runners, porque he tenido oportunidad de lidiar con ciertos comentarios en las redes sociales de runners, que dicen, ¿cuál es el problema de las mujeres? Si quiere correr, que corra, pues. Ese pensamiento muy simplista y que oculta machismo es injusto, pues, porque esa persona está opinando de su perspectiva de hombre. Claro, de mi perspectiva de hombre, ¿cuál es el problema? Pues creo que las mujeres deben correr como el hombre, y no, no es verdad. Las mujeres no corren en las mismas condiciones del hombre, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también crítico, que es el tema de las condiciones, incluso lo que mencionabas tú, las presiones sociales. Me hace recordar a esta Julia Sánchez, nuestra primera velocista peruana, primera medallista. Tiene los primeros laureles deportivos, la primera mujer en ganar en los laureles deportivos. Imagínate esa trayectoria. Ella cuenta en su historia terrible de lo que hablas tú de la presión social, de los familiares. Ella cuenta que su mamá nunca fue a verla al estadio. Nunca. Es más, ella quería que su mamá esté ahí porque ella era una campeona. Y la mamá cuando le preguntaron, pues, ¿no? ¿Por qué no va al estadio? Yo no he criado a mi hija para que corra semidesnuda delante de la gente. Imagínate. Y ves la foto de ella, no era pues esos shorts cortitos que se usan ahora. Eran shorts a la mitad del muslo, porque es los años 50. La ropa era casi la misma entre hombres y mujeres, el short a mitad del muslo, el polo, ni siquiera en esos polos, pues esas mallas, esos tops que usan ahora. La señora se hubiera muerto, pues viendo ahora a una chica que corre, ¿no? Y no porque quiere exhibirse, sino porque la ropa ha cambiado, se ha hecho más tecnologizada, se pega más al cuerpo y eso tiene una finalidad, no es para mostrar el cuerpo, es para que rinda mejor las condiciones del cuerpo ante esa indumentaria. Pero imagínate, la mamá, y ella corrió toda su vida así, sin la mamá. Y la mamá pensaba eso. Y otras anécdotas de otras corredoras, ¿no? Que decían que en las épocas para cuando ya se permitió la inscripción de mujeres en las maratones, las mujeres tenían que entregar una carta de permiso y autorización de su papá si era soltera o del esposo si era casada. Si no presentaba el permiso, no corría. Entonces estamos viendo que si bien es cierto, ya las épocas han cambiado, pero este tema, el último que acabas de señalar, el acoso, la inseguridad, que es totalmente agresivo contra la mujer, sí es el problema grave de esta desigualdad, porque definitivamente los hombres corremos más seguros o sintiéndonos en todo caso seguros comparado con la mujer, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar este tema para ir ya disminuyendo esas barreras? ¿Qué es lo que tú ves como posibilidades? Tú ya has adelantado algunas cosas que haces, ¿no? Pero preventivas. ¿Qué más podríamos hacer? Sí, o sea, yo siento que la palabra clave es no ser indiferentes, ¿no? O sea, tanto con mujeres como con hombres. O sea, yo la verdad agradezco inmensamente a mis amigos que salen de su ruta para poder recogerme cuando pueden. O sea, se los agradezco inmensamente, porque es como, oye, gracias porque me estás salvando de una, ¿no? El poder unirte con amigas, ¿no? El no tener miedo. A veces también me ha pasado que tenía varias amigas que les daba roche decir, ay, como que me da miedo ir, y era como, oye, hay que juntarnos, ¿no? Si es que tenemos un entrenamiento fuera de Lima, ¿no? Para los de trail. Ya, nos juntamos en una casa, o si no, o sea, también algo que hago mucho es hacer ruta con un taxi, ¿no? Que si es que vivimos todo por un distrito, ya el taxi va haciendo ruta y nos va recogiendo y luego nos deja, ¿no? O sea, ver eso también, ¿no? El hecho también de compartir ubicación. O sea, yo no salgo nunca de mi casa sin compartir ubicación a mi pareja o a quien esté en mi casa. Siempre tienen mi ubicación. Y no solo cuando yo subo un taxi, no solo mando mi ubicación en tiempo real, sino que la ubicación del taxi, porque a veces uno nunca sabe qué pasa con las aplicaciones. Entonces son cosas que el hecho de llamar a una persona, cuando se me ha pasado también que cuando he agarrado taxi y me sentía con mucho miedo, mis amigos que estaban como que alistándose para entrenar me decían, Pamela, llámame para que sienta también el taxista que no está sola, alguien te está esperando, ¿no? Entonces me llamaban y era como que me hacían también como que la ruta sea más como tranquila para mí, ¿no?
el saber también algo importante de las rutas que vas a tomar. No solo con el taxi, sino, o sea, con el taxi si te vas a subir, ya sabes qué ruta es y que haga ese porque es la que conoces, no que voy a cortar ruta, no, es algo que siempre tengo en mi cabeza, no, por aquí por más que se demore media hora más. No me importa, porque ya me ha pasado también que voy a cortar camino y se metía por unas calles que yo ya estaba, que me ponía pálida. Siento que el ser bastante organizado para salir va a ayudar a que todo se sincronice, ¿no? O sea, compartir ubicación, ver qué rutas vas a tomar, ver por qué ruta vas a correr. O sea, hay que estar informados también. A veces uno quiere decir, ay, hay una carrera en San Miguel. No, no vivo en San Miguel, hay que preguntar, ¿no? Hay que ver qué zona es, etcétera, para tener cuidado, para salir con tu equipo, ¿no? O sea, siento que para las personas que corren en equipos es mucho más fácil como decir en el grupo de WhatsApp de mi equipo de sub 4, ¿no? Ya chicos, ¿quién vive por acá? Yo los jalo, nos encontramos acá, o, ¿no? Ese sentimiento de unión y que nadie es indiferente a que le pueda pasar algo a una de sus compañeras es súper importante. Antes era como que, ay, o sea, qué llorona, ¿no? Me decían a mí muchas veces, cuántas veces me han dicho qué llorona. Es como que me da impotencia, pero tampoco quiero seguir explicando porque las noticias lo dicen solas. Siempre hay un feminicidio, siempre hay, cada día siempre hay algo y tú dices, wow, o sea, ¿qué está pasando? Entonces es como ya no es ser llorar y nada, sino es prevenir por nuestra paz mental también, ¿no? De poder salir tranquilas y saber que el entrenamiento va a salir, hacer lo que nos gusta tranquilas. Hay muchas personas que hacen lo que les gusta y llegan a sus casas felices, ¿no? En una mujer diferente, porque yo quiero hacer lo que me gusta, pero hay muchas cosas en el ambiente que me hacen que no disfrute del todo. Y al final, además de la injusticia, de todas estas adversidades, el impacto psicológico es tremendo en la mujer, ¿no? El impacto negativo, la inseguridad, el hecho también de la frustración. Una mujer quiere hacer deporte, pero con todo este peso de circunstancia que estás diciendo, imagínate pues una chica que esté escuchándonos ahorita, uy, que quería correr, nos está escuchando, ¿qué tiene que planificar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué los horarios? ¿Qué los amigos? La desanima y con justa razón. Sin embargo, las mujeres no son de tirar la toalla, pues. Eso es una de las particularidades que tienen las mujeres en toda la historia, ¿no? Tiene adversidades, pero no tira la toalla. Siempre se las ingenia, siempre se las arregla, como estás diciendo, estás dando esos tips de qué hacer para no dejarse vencer, ¿no? Y en eso tiene mucho de importancia el tema de las comunidades, correr en comunidad. Yo soy un lobo solitario, a mí me gusta correr solo. Casi toda mi vida he corrido solo, rara vez he corrido con alguien, pero disfruto mi soledad. Claro, soy hombre. Si fuera mujer, definitivamente creo que no sería una loba solitaria, ¿no? Y valoro las comunidades por eso, principalmente por eso, en el tema de la mujer, pero también porque la comunidad ayuda a otros a correr mejor, también. Pero fundamentalmente en la mujer valoro mucho el tema de las comunidades, porque al final, como dices tú, ¿no? Hay una carrera y tú eres de una comunidad, se juntan y dicen, ya, hemos alquilado una cúster o una combi de confianza que nos va a recoger a todos en tal punto. Entonces, todos los miembros de esa comunidad que van a hacer la carrera se van a determinada hora, se van a su combi, la combi los lleva, la combi los trae. Eso gracias a ser comunidad. El otro aspecto también que es importante, la mentalidad. Si bien es cierto, ya no estamos en la época en que una mujer necesita el permiso de su papá o su pareja para correr, pero he dicho, hay cosas muy sutiles que todavía persisten y esas son las más graves, porque esas se invisibilizan o se hacen normales. Por ejemplo, hay runners, tú no eres casada ni tienes hijos por ahora, pero hay runners que están casadas o conviviendo y tienen hijos y se les hace más complicada la cosa. Porque claro, en la distribución de roles en el hogar, los hombres la tenemos más fácil, pues, ¿no? Nosotros salimos, nos levantamos a correr, regresamos, nos bañamos, el desayunito está listo, y de ahí, pum, nos vamos a la chamba, ¿no? Listo. En el caso de una mujer runner, mamá, uff, primero, antes de correr, tiene que pensar si el niño va a ir al colegio o no, el desayuno, la lonchera, etcétera, y en ese caso tendría que salir a las 4 de la mañana para tener además todo listo previo y regresar tempranito a las 6 y listar al chico para que vaya al colegio. Ahí le pones un plus de complicación, ¿no? Entonces, qué importante también es el tema de el cambio en la cultura en hombres, que también aprendamos a compartir roles.
que no es solamente un tema de género y de justicia en el hogar, sino que también tiene que ver con el running, pues el derecho de una mujer casada o con hijos y pareja que corra también, ya no hablamos de inseguridad, hablamos de tranquilidad, porque también imagínate salir a correr, esa mujer he entrevistado y tengo amigas que son mamás y me dicen, ¿no te imaginas qué es correr? Pensando que el hijo, que la lonchera, si he puesto bien, he puesto mal. Entonces, eso también es injusto, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea todavía larguísima en una sociedad como la peruana de cambiar esta mentalidad, esta cultura. O sea, y de hecho también es un tema de la participación ya del hombre, pues, ¿no? O sea, que también puedan como que coordinar las cosas, ¿no? Y ya hoy día yo entreno, tú te encargas del hijo, y así, ¿no? O sea, me parece como que lo más lógico y que no sientan como que solamente el deber es de la mujer, sino que también que sienta más natural que el deber también responsabilidad es de los dos, pues, ¿no? Para que ambos puedan hacer el deporte que deseen. Entonces yo creo que también es conversar y vuelvo a decir no ser indiferente, a que el hecho que sea una mujer y que me vuelva madre y que quiera hacer eso no quiere decir que no voy a poder hacer lo que me gusta, que es correr, ¿no? Que puedan entender y a ver cómo nos apoyamos, cómo somos un equipo para lograr esto, ¿no? Me parece idóneo. Otro tema también importante, ya no hablemos de los problemas, hablemos de las posibilidades, las alternativas, ¿no? Las estrategias, lo positivo. Hay acciones como Nike, por ejemplo, que de hace ya más de 10 años tiene carreras exclusivas para mujeres. No estamos hablando de carreras con propósito por la mujer. No estamos hablando de la carrera típica el 8 de marzo, el 9 de marzo, la carrera por la mujer. No, no. Nike, de hace más de 10 años, en más de 15 países en el mundo, tiene carreras donde solo participan mujeres. Y estamos hablando de carreras de 5, 10, 15, 21. Y la última 21K de mujeres en México, más de 10.000 mujeres corriendo. Imagínate, eso es algo loco aquí en el Perú. O sea, definitivamente 10.000 mujeres corriendo en una 21K es impresionante. Y esa media maratón la hacen ya hace tiempo. Ese tipo de actividades, empresas como Nike, fundaciones, por ejemplo, como Las Chicas Corren, que también tiene, además de estas carreras de 5, 10, 21, no solamente son carreras, son programas para trabajar con niñas, con adolescentes y fortalecerlas y empoderarlas mentalmente. Eso todavía aquí en el Perú está lejos de hacerse, ¿no? Qué necesario sería hacerse, ¿cierto? Sí, por ejemplo, me ha gustado eso, pues probablemente acá en Perú no ha habido todavía ese tipo de carreras, porque siempre hay como que, me parece que el año pasado se hizo una de más mujeres en la meta, que fue muy bonita, pero obviamente también podían participar hombres, pero era chévere porque la mayoría eran mujeres, ¿no? Y que fue algo totalmente diferente. Pero aún así esas carreras no lleguen al Perú, que espero que en algún momento lleguen realmente porque debe ser bastante empoderador. Esas campañas de por sí igual llegan a ti por redes sociales felizmente y te hacen sentir como que, wow, o sea, qué chévere porque antes las marcas grandes tampoco se animaban mucho a apostar por una mujer y del hecho de que muestren el poder de una mujer ya no solo por el Día de la Mujer, sino como ese boost que te da el ser madre incluso, que aún así que es madre, igual se levanta temprano y ordena todo para poder hacer su deporte. Es increíble cómo es que las marcas han podido ser más sensibles a eso que antes no se veía, ¿no? Porque antes era, por ejemplo, Día de la Madre y era como que te vendían electrodomésticos, ¿no? Y era como que, no entiendo, y ahora ha cambiado tanto también la sociedad que ya nos ven diferente y ya la publicidad y las marcas hacen cosas diferentes para hacernos sentir parte de ellos, ¿no? Que me parece increíble, la verdad. Discutía con unos amigos, decía, qué tontería eso de una carrera para mujeres. ¿Por qué tendría que haber carreras para mujeres? Mira, ese esquema tan reducido, ¿no? Porque para él decía, pero ¿por qué tiene que cerrarse las calles para mujeres? Es que sí, pues, tiene que hacerse. Porque la mujer durante el día, durante la semana, durante los meses, no puede correr tranquila. Entonces, qué bueno que corran 10.000, 20.000 mujeres y que se sientan empoderadas, pues. Por eso hay que hacer esas carreras. Pero sin embargo, mira cómo piensa la gente todavía. Ojalá que no sea la mayoría. No me sorprende esa respuesta porque siempre recibo esas frases como que, ay, ¿por qué el Día de la Mujer, no? ¿Por qué no el Día del Hombre si nosotros también sufrimos? Y es como, mi respuesta siempre es, sí, ustedes también pueden vivir cosas, pero si ves los porcentajes de a quién más le pasa algo y quién más recibe más injusticias,
vas a tener tu respuesta solita. Vuelvo a repetir, agradezco demasiado que tenga personas a mi alrededor que me apoyan, hombres, ¿no? Y de hecho, si este podcast lo está escuchando un hombre, o sea, lo animo a eso, que si es que pueden en algún momento ayudar a una amiga a correr, acompañarla, dejarla en su casa o simplemente hacerle seguimiento, algo tan simple como hacer seguimientos desde el celular, ya la está apoyando, o sea, ya nos está apoyando, ya estás logrando que una mujer llegue segura a su casa o por lo menos más tranquila, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que puede suceder en las calles. Pero ese pensamiento, o sea, de por sí en el Perú las personas aún tienen la mente muy cerrada, es muy difícil, ¿no? Son bastante cerradas, somos un país también bastante religioso, es como la mujer tiene que estar en su casa, ¿no? Y recién salir de eso se ve mal, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco también las generaciones vayan cambiando, se va a ir viendo este cambio, ¿no? Porque si es que yo hablo con esto con mi abuelito, por más que yo lo amo, va a decir, no, tienes que quedarte en tu casa, tienes que quedarte cocinando, ¿no? Es una conversión totalmente diferente, ¿no? Mi abuelito tiene 90 años y él sigue con su pensamiento y, bueno, a personas adultas no se le va a poder cambiar ese pensamiento, pero también se pide tolerancia, ¿no? No te estoy pidiendo que lo comprendas, pero sí que lo entiendas, que son palabras totalmente diferentes, ¿no? Lo puedes entender, ok, si lo comprendes es diferente, ¿no? Pero a esa es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el no ir como, no ser tan superficial, ¿no? Que para qué para las mujeres. Oye, realmente sí me gustaría un día poder sentirme libre y que no me va a pasar nada y sería un día tan feliz, aunque sea una vez al año, que sentirme feliz de poder salir a correr tranquila y que nadie me va a molestar y que voy a poder vestirme como quiera y que nadie me va a faltar al respeto, ¿no? Otro tema, ya para ir cerrando, ¿no? Que las mujeres también cambien su mentalidad, ¿no? Porque he escuchado mujeres cuando una chica, por ejemplo, runner, estaba siendo silbada, acosada, incluso hasta manoseada, había mujeres que decían, ahí está pues, ¿para qué sale así? Imagínate, una mujer pensando así respecto a otra mujer. Esa mentalidad también que el machismo tanto daño no solamente le ha hecho al hombre, ¿no? También hay mujeres machistas y ahí quizás el daño es peor todavía, porque la mujer no puede ser machista, definitivamente, pero en un país, como muy bien has dicho, predomina eso, ¿no? Lamentablemente. Entonces ahí hay que hacer un trabajo duro, por eso insisto a las chicas influencers y ojalá a las divulgadoras, que haya más divulgadoras que influencers, que trabajen sobre estos temas, que sean menos banales y más con contenido significativo para que realmente cambiemos y contribuyamos a estos cambios. Como dices tú, ¿no? El que esté escuchando este podcast, el que esté escuchándote a ti, lo que estoy diciendo, que le llegue y que comience a cambiar ciertas actitudes, ya con eso estamos haciendo bastante, ¿no? Sí, ese punto que has tocado, bien dice la frase que a veces el peor enemigo de una mujer es la misma mujer. Porque sí, o sea, vuelvo a repetir, es temas de cómo es que una persona ha crecido, sus pensamientos, ¿no? Y es como, ya, si es que no, por lo menos toléralo, no juzgues. ¿Por qué juzgar? O sea, ya está bien, no compartes la vestimenta, el deporte, pero no juzgues. O sea, al final lo que uno quiere es, no sé, que uno se sienta sano y haga deporte y no está haciendo daño a nadie. Entonces, yo creo que ahí también es un punto bien fuerte, ¿no? Ya cuando veo cosas así, o sea, yo sí me doy el tiempo de conversar y decir, oye, o sea, ¿por qué? Quiero entender por qué lo dices, ¿no? Tengo más confianza de decirlo con una mujer porque sé que un hombre quizás se ponga ahí medio prepotente, digo, ya, ahí lo dejo, ¿no? Pero después, como si tengo la confianza, sí me gusta como confrontar de una manera bastante serena y saber el por qué piensan eso para entender también, quiero entender tu punto de vista, ¿no? Y a veces no saben qué responder, entonces ahí es como que los haces reflexionar un poquito. Bueno, Pamela, tenemos que terminar el programa. Agradecerte por haber estado con nosotros, compartir tus opiniones, tus experiencias y sobre todo el aprendizaje que has logrado del running como mujer, como profesional, como divulgadora, que es importante a las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias a ti por la invitación. Hacer un recorrido por la historia de las mujeres en la maratón y el running es encontrarse con toda clase de discriminaciones, argumentos y teorías probablemente falsas acerca de la capacidad física para la competencia. Como lo hemos podido ver en el programa de hoy,
en el running, como en todos los demás aspectos de la vida, no fue pidiendo permiso que las mujeres lograron avanzar. Fue rompiendo barreras, participando, aunque no fuera permitido, y desafiando las reglas. Por eso, nuestro gran reconocimiento y admiración a grandes y reconocidas corredoras como la griega Stamata Reviti, a Katherine Schweizer, pero también a todas esas mujeres injustamente invisibilizadas. A todas ellas les reconocemos en este Día Internacional de la Mujer su gran aporte y su gran valentía. Seguro que todas ellas nos sonríen y sonríen a toda mujer que cruza la meta en cualquier carrera, de donde estén. Y eso tiene que hacernos sentir bien y empujar esta causa para que las mujeres corran siempre seguras y tranquilas. Hasta la próxima. Nos vemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos e información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.